Por favor, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14. Mateo capítulo 14 tiene una historia, una de las historias más impresionantes de toda la Biblia. Esto es cuando el apóstol Pedro camina sobre el agua. Ahora el relato que viene ahí es hermoso, es hermosísimo, pero yo quisiera saber si usted alguna vez se ha puesto en el lugar de esta historia para saber cómo habrá sido la experiencia. Porque si el relato es hermoso, la experiencia debió ser extraordinaria. El hecho de que Pedro, dice la Escritura, caminó sobre el agua y empezó a caminar, pero después de un ratito, dice la Escritura ahí, que se hundió. Y el Señor Jesucristo extendió la mano para ayudarlo y le dijo esta pregunta: Pedro, ¿por qué dudaste? La pregunta es: ¿por qué cree usted que le dijo por qué dudaste? ¿Habrá sido una frase más o menos como la que usamos nosotros cuando alguien falla y le decimos te dije? ¿O cuál fue la razón? Conociendo al Señor Jesucristo, obviamente la razón tenía que ser buena. El Señor no lo hizo para burlarse de su poca fe o para culparlo, sino que yo creo de todo corazón que el Señor lo hizo para que la verdad de la lección que le estaba dando a Pedro se afianzara en su corazón y poderlo llevar a otro nivel. Ahora, todos ustedes sabemos que finalmente eso sucedió. El Señor llevó a Pedro a una dimensión mayor, de manera que después de esa experiencia leemos, dice la Biblia en el libro de los Hechos, que la sombra de Pedro sanaba a la gente. Eso es algo bien difícil de explicar, pero la Biblia lo dice. Entonces Pedro tuvo que ser llevado a una dimensión distinta. Pero en este caso aquí dice la Escritura que Pedro, caminando sobre el agua, perfectamente concentrado en Jesús, lo miraba, y en un momento que en lugar de mirar al Señor, miró lo grande de la tormenta, se produjo una especie como de un cortocircuito, y había un poder que sustentaba a Pedro. Realmente él no tenía ninguna otra habilidad más que era la confianza en Dios. Este poder sustentador que lo hacía caminar sobre el agua se acabó. Entonces Pedro tuvo esperanza, que dicha esperanza lo sacó de la barca, y la confianza puesta en Jesús lo sostuvo, y pudo haber andado allá 3 meses si quería, si su confianza se hubiese mantenido puesta en Jesús, pero el miedo lo hundió. Ahora, todos nosotros tenemos deseos, yo creo que todos, yo hablo por mí, deseos de tener una vida extraordinaria, una vida en donde las maravillas del Señor se vean todo el tiempo, y no las maravillas imperceptibles, obviamente, porque entonces no se verían, no lo cotidiano, sino lo extraordinario, como esto. Pero pues la única manera en que la Biblia dice que eso va a suceder es cuando podemos mirar a Jesús, cuando podemos sostener nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. El problema del creyente entonces es que permite que muera su esperanza, y cuando muere su esperanza todo se paraliza. Así que tenemos que regresar a este punto, porque decíamos, Pedro se anima, él le dijo al Señor: si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo: yo soy, así que ven. Y Pedro tuvo la esperanza que iría, porque dijo: manda que yo vaya a donde tú estás. A partir de allí, pues la esperanza está en todos los órdenes de la vida, aunque no nos damos cuenta. ¿Qué hace que un par de jovencitos de 20, 22, 23 diferentes edades se paran delante de un predicador y se prometen que van a estar juntos por toda la vida? ¿Cómo se animan a unir su vida a otra persona sin ninguna otra garantía que la palabra?
Ahora, la palabra del creyente debería ser suficiente. Dice el Evangelio de San Mateo eso, ¿verdad? El hablar del creyente es sí o no, porque lo que es más de esto de mal procede. El poder que el Señor le atribuye a nuestra palabra es enorme. Pero las estadísticas dicen que el poder de la palabra del ser humano, pues ya se ha envilecido mucho. Entonces, ¿qué hace que esos jóvenes se paren allá y se arriesgan y se animan? Pues es que tienen esperanza. Ya piensan que van a salir bien, que si otros quebraron, ellos piensan, no nosotros. Yo he oído cantidad de veces que dicen, nosotros les vamos a ilustrar a todos lo que significa amarse. Y vemos tantos jóvenes, los miramos y decimos, ojalá, aunque sea, ya no vemos los 20, aunque sea los 5 años, ¿verdad? Que todavía tengan el ímpetu. Pero entonces, ¿qué hace que esos jóvenes se paren allá y prometan? La esperanza. La esperanza es la razón por la que 2 jovencitos procrean un hijo en un mundo tan perverso como el que tenemos. Todos nosotros hacemos una calificación del mundo y lo calificamos perverso, deshonesto, sucio, cruel. Bueno, ¿por qué mandar un hijo a ese mundo? Porque tenemos esperanza. ¿Qué es lo que mueve al Cruz Azul a jugar otra campaña? Abraham le dijo Dios, tienes que salir e irte de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham lo hizo. Entonces vemos en todos estos casos que el ser humano puede perderlo todo, puede perder cosas esenciales en su vida, pero no se puede dar el lujo de perder la esperanza. El día que pierde la esperanza está acabado. Por eso es importantísimo que conservemos la capacidad de permanecer concentrados en Dios. Nunca perder nuestra esperanza. Hebreos capítulo 10, versículo 23, por favor, si son tan amables de ir conmigo. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice, esto es lo que tenemos que hacer: mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Entonces no podemos fluctuar. Esta es la esperanza de que estamos con Cristo y que por muy fuertes que sean las tormentas, el Señor es más poderoso que ellas. El día, hermanos, el día en que dejamos de mirar al Señor, el día en que nos concentramos en los problemas, ese día todo se acabó. Dice la escritura que Moisés envió 12 espías a Canaán. Les dijo, vayan por favor y regresen con un reporte. Y regresaron. Pero 10 de ellos dijeron, la gente que está allá son tremendísimos, son poderosos, regresémonos para la casa. Pero 2 de ellos dijeron, debemos ir, estos fueron Josué y Caleb, debemos ir y poseer la tierra. ¿Qué pasó? 12 personas fueron a examinar la misma tierra bajo las mismas circunstancias, pero regresan con una perspectiva diametralmente opuesta. ¿Qué es lo que pasó? Un pastorcito fue al campo porque resulta que había un conflicto bélico con su pueblo y había un enemigo que estaba amedrentándolos y les reclamaba y les decía, a ver, mándenme al más gallo de ustedes para que lo haga yo pedazos, y todo el ejército estaba temeroso. Pero dice la escritura que este jovencito David vino, escuchó esas palabras, agarró su onda y se encargó de Goliat. ¿Por qué? El Señor Jesucristo, sus discípulos se subieron a un barco y empezó a venir una tormenta fuerte, una tormenta que debe uno considerar lo siguiente. Estos muchachos que estaban con Jesús, algunos de ellos eran expertos pescadores, entre ellos Pedro. Si algo no tienen miedo los pescadores es al mar.
Pero dice la Escritura que tuvieron tanto miedo los discípulos que pensaron que morirían. Pero dice la Biblia que Jesús se echó una siesta. Entonces, tenemos dos conjuntos de personas que primero unos examinan la misma tierra y tienen resultados diferentes. Otros se enfrentan al mismo enemigo y tienen resultados diferentes. Otros se enfrentan la misma tormenta y tienen resultados diferentes. ¿Cuál es la clave? Hay un estudio de psicología viejo que se llama impotencia aprendida. Es viejísimo, desde 1966, ese año que yo nací, hicieron ese experimento psicológico. Lo que hicieron fue colocar en dos diferentes jaulas con un escalón a unos perros. Entonces les ponían descargas eléctricas a los perros y en cuanto sentían los perros eso, brincaban, y cuando pisaban el escalón de abajo, de inmediato se cancelaba la luz, la corriente. Entonces los perritos en un instante, rapidísimo, apenas les golpeaban, ¡bah!, corrían y se calmaba la corriente. Lo aprendieron rapidísimo. Luego pusieron a otros perritos en una caja igual, pero que la parte de abajo no tenía interruptor. Así que le soltaron la corriente y los perritos bajaban, pero la corriente seguía. Los perros se rindieron, aguantaron un poco más, les quitaron la corriente y luego los pasaron a la caja primera donde sí había interruptor. Les pusieron la corriente y los perritos no volvieron a intentar bajar el escalón porque sabían que eso era imposible. Es decir, estos perritos en ese ejercicio psicológico perdieron la esperanza. Dijeron, no se puede hacer nada. Así que si no podemos hacer nada, lo que tenemos que hacer es rendirnos. Ahora nosotros vamos a estar enfrentándonos vez tras vez tras vez a diferentes tormentas. Algunas de ellas no las venceremos, tenemos que ser honestos. Pero eso no nos puede condicionar para lo que viene, porque dice Hebreos, ustedes tienen que mantener su esperanza sin fluctuar. Tienen que continuar creyendo que a pesar de la ansiedad, de la depresión, de los conflictos, usted va a poder seguir adelante, porque conserva su esperanza. Si usted conserva su esperanza, esta condición, una condición combinación de espiritual y algo de psicológica, tiene inclusive un poder sanador. Eso dicen los estudiosos. Hubo un grupo de personas que estudiaron, unos médicos que habían sufrido un primer infarto. No sé si eran 40 de ellos. El caso es que la mitad de ellos estaban catalogados como positivos y la mitad de ellos eran negativos. Entonces empezaron a actuar, a mí ya me dio un primer infarto, lo más seguro es que en el siguiente me voy. Y los positivos decían, me dio un primer infarto, así que ahora voy a cambiar mi dieta, voy a cuidarme y estoy seguro que no me va a volver a pasar. Y los estudiaron 7 meses después, y a los 7 meses todos los pesimistas se habían muerto, solamente uno sobrevivía. Y luego de esos 7 meses de los positivos, al revés, todos estaban vivos, solo uno había muerto. Entonces el enemigo está trabajando con nosotros para hacernos entrar en la dimensión de la impotencia aprendida. Pero esa impotencia aprendida, que todos tenemos una tendencia al desaliento, a la depresión, a la tristeza, todo eso se termina cuando nosotros venimos a creer en Cristo Jesús. Entonces dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, ahora yo empiezo a rebasar el primer nivel. Yo tengo confianza en que puedo hacer ciertas cosas. Esa es la
autoconfianza. Todos tenemos ciertas habilidades de poder hacer ciertas cosas. Pero cuando llegamos a conocer a Cristo, ya no es solo eso, es ahora yo tengo la confianza de que el Señor puede hacer muchas cosas a través de mí. Y entonces por eso dice el Señor, ustedes tendrán que mantener su confianza, su esperanza sin fluctuar, porque ya no está basándose en usted nada más. Ahora está basándose en Dios. De hecho, el apóstol San Pablo dijo, yo quisiera que inclusive la fe que ustedes tienen no se base en información. Esa es la razón por la que muchos flaquean en su fe, que su fe es solamente información. Pero vea cómo dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando yo confío así, cuando yo tengo esta esperanza en Dios, entonces yo puedo creer que puede ser que atraviese cualquier tipo de problema, pero por causa de Dios, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces cada creyente tiene que permitir que este pensamiento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que este pensamiento domine su vida todo el tiempo. Ahora, ¿cómo lograr eso? Ese es el problema, ¿no? ¿Cómo poder permanecer en esto? Estoy enfermo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo problemas económicos, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo conflictos con mis hijos, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hagamos un ejemplo, un ejercicio. Si usted fuera un atleta y estuviera para participar en una maratón, que es una de las carreras más exigentes, 42 kilómetros, y usted va a participar en el mes de septiembre, ¿usted estaría dispuesto a comer de aquí hasta septiembre solamente Sabritas y Coca-Colas? ¿Haría usted eso en sus 5 sentidos? ¿Preparándose para la carrera de su vida? ¿Tiene usted un hijo? El hijo está chiquitito y usted dice, pues a este chiquillo que apenas tiene 3, 4, 5 meses, para que se entrene para la vida, hay que darle valentina, ya que se haga fuerte, que se haga hombre, hay que darle. ¿Le haría usted eso? Nosotros cuidamos tanto esta área que inclusive en la televisión anuncian, ¿verdad? Dice, oiga, se le está cayendo el cabello, Colombian, quién sabe qué, póngase esa crema allá en la cabeza y cuesta caro. Entonces es impresionante que nosotros ponemos tanto énfasis en esto. Voy a alimentarme de tal manera, voy a cuidarme de esto, voy a comprar esta fajita que me hace lucir tan bonito, pero no tenemos el mismo cuidado con nuestra mente. Este pensamiento, decíamos, debe gobernar nuestras vidas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no lo hacemos. Descuidamos con qué alimentamos nuestra mente. Dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 8. Quiero pedirles que ustedes piensen en esto, por favor, en lo que es verdadero, en lo que es respetable, en lo que es justo, en lo que es honesto, en lo que es puro, en todo esto. Es decir, alimenten sus mentes de esto. De allí entonces se derivan 2 leyes que son muy importantes. La primera ley es la ley del conocimiento. Esta ley dice que usted es lo que piensa y actúa conforme piensa. Hay un psicólogo que se llama Archibald Hart que dijo, vea usted lo profundo, entre comillas, de su descubrimiento. Dijo él, después de muchas investigaciones, finalmente queda demostrado que nuestros pensamientos influyen cada aspecto de nuestro ser.
Ahora yo le quiero preguntar a usted, ¿quién de ustedes no lo sabía? Dice la Escritura en Proverbios 23, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, esto para nosotros no es nuevo. Ya lo sabíamos porque la Biblia lo dice. Entonces es muy importante, la forma en que pensamos define nuestras acciones. ¿Por qué las personas hacen lo que hacen? Es porque piensan como piensan. ¿Por qué esas personas tienen ese tipo de emociones? Emociones de depresión, de coraje, de rabia. ¿Por qué? Porque eso es lo que piensan. ¿Por qué esas personas inclusive se enferman? Porque piensan de tal manera que sus pensamientos influencian su sistema inmunológico. Ahora, eso lo descubre la ciencia, pero para nosotros no es nuevo. Dijo el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 12, hermanos, no se amolden a este mundo. No permitan que los llenen con su manera de pensar, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente o de su entendimiento. Entonces nuestro Señor Jesucristo también sabía esto y dijo, ¿saben ustedes que un árbol malo, Mateo capítulo 7, un árbol malo no puede dar buenos frutos? Eso es imposible. ¿Acaso se recogen higos de los abrojos? Eso es imposible. Ahora, ¿a qué se refería el Señor cuando citó eso en Mateo capítulo 7? Obviamente se refería a la conexión entre nuestro interior y nuestro exterior. Y la forma en la que nosotros pensamos produce esos resultados. Hasta el día de hoy, una persona que piensa bien no tiene malos resultados. Y una persona que piensa mal no tiene buenos resultados. Esta es la ley del conocimiento. Lo que somos va a manifestarse en todo lo que hacemos. Por eso el Señor con tanta sabiduría dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, es así que ustedes determinan. Yo sé que ustedes no quieren ser jueces de nadie, pero por sus frutos los conoceréis. ¿Qué habla una persona? Bueno, eso daría pie a la segunda ley en cuanto al pensamiento concentrado, a un pensamiento que conserva su esperanza sin fluctuar. Esa ley se llama la ley de la exposición. Es decir, nuestra mente va a pensar aquello a lo que más frecuentemente lo expongamos. Usted expone su mente a diferentes tipos de pensamientos. Usted ve un programa de televisión con uno de los pensadores más grandes de hoy. Y aunque de repente no entiende, con el paso de los días, pronto sus pensamientos se aclaran y usted lo disfruta. Pero si usted solamente ve hoy, poco a poco su mente se va habituando, su mente se hace floja a solamente razonar de ese tamaño como esas personas y copiar sus estilos de vida. Esa es la ley de la exposición que al fin termina moldeando nuestras vidas. La ley de la exposición es tan inviolable como la ley de la gravedad. Los resultados de ella nadie los puede quitar. Nadie se sorprende, por ejemplo, de los resultados de la ley de la gravedad. Si usted agarra un vaso de vidrio y lo avienta al cemento, usted no le dice a toda la audiencia, oigan, miren, ¿qué pasó? Tremendo, agarré un vaso de cristal y lo azoté en el cemento y se rompió. Y todos los demás se quedan viendo y dicen, ¿y qué bobo eres? ¿Qué querías que pasara? Esta es la ley de la gravedad.
tenía que suceder. Yo pregunto, ¿cuántas probabilidades hay de que eso no sucediera con ese vaso de cristal? Casi ninguna, ¿no? Bueno, la ley de la exposición es igual. Esta es la pregunta. Si yo someto a un niño a escenas de violencia, a pláticas obscenas y sucias, ¿por qué me sorprendo cuando ese niño, cuando es grande, es violento, es agresivo, es amargado? Sometemos a nuestros niños a infinidad de programas de televisión y juegos, de los videojuegos. Todos los juegos, salvo rarísimas excepciones, se tratan de matar. Entonces, la ley de la exposición, tan inviolable como la ley de la gravedad, dice que ese niño a la larga va a replicar todas esas acciones. No deberíamos nosotros entonces, cuando este niño agarra una metralleta y se mete a la escuela y balea a todos sus compañeros, no deberíamos decir, miren qué bonito, porque sí aprendió. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¡Ay, no puede ser! Nos sorprendemos. Nos vemos tan mal como mirando que se tira un vaso de cristal fino en el cemento y se rompe. Y dice, ¡ay, nunca pensé que se rompería! La ley de la exposición nos debería llevar al punto que nosotros, cuando vemos a un niño que actúa con violencia después de ser sometido a escenas y conversaciones de violencia, nos debería en su juego de video. Ninguna sorpresa. Entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos asumir la responsabilidad y la voluntad de trabajar para producir, de alguna manera, entre comillas, producir mentes que piensen diferente. No podemos permitir que nadie siga manchando las vidas de nuestros hijos, pero vamos a ir a otro escalón. ¿Y qué de las nuestras? A mí me parece tan increíble que adultos piensan que pueden violar la ley de la exposición sin ningún problema. Así que ellos dicen, yo leo lo que quiero, como ya estoy grande, puedo leer lo que sea, puedo mirar programas de los que sea, puedo escuchar conversaciones de las que sea, y a mí no me afectan. Lo que dicen los estudiosos es que eso simple y sencillamente no es verdad. Si yo me someto a leer, a escuchar, a mirar cosas que no glorifican a Dios, tarde o temprano voy a resultar afectado por eso. Es imposible. Han preguntado algunos entonces, ¿por qué no debemos escuchar música que no honre a Dios? Bueno, tendríamos que mirar sus resultados. ¿No acaso la Secretaría de Gobernación acaban de anunciar, empiezan una guerra para que se prohíba la difusión de los narcocorridos? Porque dicen que los narcocorridos tienen una enorme responsabilidad en el número de asesinatos en México. Ok, eso lo estudian y lo estudian y lo estudian nuestras autoridades. ¿Cómo puede un adulto decir, yo puedo hablar con quien quiera cualquier tipo de bobería y a mí no me afecta? Eso no es cierto. Todas las conversaciones, todas las imágenes, todo lo que escuchamos moldea nuestra mente, moldea nuestro carácter y en última instancia moldea nuestro destino. Aunque usted no lo crea. Por eso es importante aprender a poner stop a las cosas negativas. Es que yo no quiero más de eso. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo me creo muy macho. Yo miro las películas de miedo, ni me dan miedo. Mi esposa dice, pasó la Anabel, creo que se llamaba una película. Le dije, vamos a ver Anabel. Dice, ¿que no te da miedo?
No, porque yo soy muy macho, no me da miedo. Y dice Rosita, pues a mí sí me da miedo. Y no vamos. Y yo, hermanos, como buen caballero que mando, pues no vamos. ¿Ya? No vamos. Pasa el tiempo y lo analizo en casa y digo, ella tiene la razón. ¿Para qué exponernos a este tipo de cosas? Realmente seríamos unos ilusos si creyéramos que a la larga eso no abrirá puertas para debilidad espiritual, debilidad en nuestro carácter y para que eso nos forme de alguna manera. Lo que dicen los especialistas es, no importa la edad, vienen todo este tipo de informaciones y están gobernando su vida. Por eso dijo el libro de Isaías, tú vas a guardar en completa paz solamente a aquellos cuyo pensamiento en ti persevera. Aprenda a poner un stop a aquello que no glorifica a Dios. Qué tremendo lo que dice Isaías. Ahora, sí tenemos que hacer algunas cosas prácticas para guardar nuestra mente de estar concentrada en Dios, todos los encargos que Él nos ha hecho. Un ejercicio bueno sería cuando usted mira a una persona, usted puede mirar a esa persona con ciertas características que usted obviamente mira, pero usted puede tener un pensamiento más alto y es, ¿cómo mirará Dios a esa persona? Es decir, hay dos perspectivas para todos. ¿Cómo le miro yo? Pero ¿cómo le mira Dios? ¿Usted cree que la forma en que le mira Dios a esa persona se ponga a la par con la forma en que usted le mira? Piénselo por un instante. Usted mira a una persona y usted puede pensar que esa persona es lo peor. ¿Honestamente usted cree que Dios piensa lo mismo que usted? Eso nos lleva a tener la mente centrada en Cristo. ¿Cómo nos mira el Señor? Porque si no fuera por las misericordias del Señor, hace tiempo que todos, no Juan, ni Pedro, ni Pancho, todos habríamos sido, dice la Escritura, consumidos. ¿Cómo mira el Señor a esa persona? Otro ejercicio práctico que a algunos hermanos les ha funcionado es en su comedor. Si su comedor se ha convertido en el centro de permitir que el enemigo traiga pensamientos, dejen una silla vacía, ocupen todas excepto una, y esa silla asígnenla al Señor. Y acostumbren a la familia a hablar, pero dicen, pero aquí está el Señor. El Señor está con nosotros. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Entonces usted no puede decir un día al Señor, Señor, ¿podrías retirarte de la casa? Es que tengo que hablar con mi marido. Usted no puede hacer eso. Dice el Señor, no, mira, mejor tú te retiras de la vida antes que a mí me retires de la tuya. Aquí yo soy el que manda. Aquí estoy, aquí vivo, aquí me quedo. Yo te prometí que me quedaría contigo hasta el fin del mundo. Entonces, soy consciente de eso. Dios está aquí en mi casa. Siguiente, cada vez que usted lea un libro, estamos dando consejos prácticos. Cada vez que usted lea un libro y hay una parte que le llama la atención, léaselo al Señor. Señor, te voy a leer esto. Ahora, este ejercicio es un ejercicio de la dimensión espiritual, no es un ejercicio psicológico, hermanos. Vean la diferencia, decíamos, la diferencia entre optimismo y esperanza es que el optimismo es nada más creer que todo mejorará, pero la esperanza tiene un sustento y el sustento es Dios. ¿Por qué no es un ejercicio psicológico nada más? ¿Por qué? Porque aunque de verdad usted está para la mayoría de gente que dice la Escritura en 1 Corintios 2, la gente no puede discernir las cosas que son de Dios porque se han de discernir
espiritualmente. Ellos no lo ven, pero usted no está hablando al aire. Evangelio según San Juan capítulo 4 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran, y yo diría, y los que hablan con él, es necesario que hablen, es necesario que adoren. Es decir, para la gente usted estará cumpliendo un ejercicio. Para Dios usted está funcionando en la dimensión espiritual. Yo platico contigo. Yo platico mucho con mi esposa, diario. Todos los días desayunamos. Pero cuando yo hablo con ella, no cierro los ojos. Es decir, Rosita, espérame. Oye, Rosita, ¿qué te parecieron los huevos? ¿Y cómo viste el café? ¿Te sienta bien? No, ¿verdad? La dimensión espiritual pocos la conocen. Ahora, pero ¿cómo se ve usted? Usted va a un restaurante y dice: Señor Jesús, pero el mesero lo está mirando. Y usted dice: Señor Jesús, ¿dónde será más sabio sentarse? Guíame, por favor, guíame. Quiero estar en el lugar donde tú quieres que estemos para disfrutar un buen desayuno. Le aseguro que le van a dar 3 cafés allá para decir que se le baje a este. Pero usted está en la dimensión espiritual. Poca gente lo hace. Y otras cosas que usted ya conoce. Número 1 de las que ya conoce: medite en las Escrituras. Dice Salmos capítulo 1: esta es una condición de los creyentes que son verdaderamente exitosos espiritualmente. En la ley de Jehová está su delicia, su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Ahora yo pregunto para usted, ¿es eso cierto? ¿Es para usted un deleite la palabra de Dios? La mayoría piensan que meditar es un asunto de monjes, ¿verdad? Eso es para personas que se metieron a los asuntos religiosos, ellos que mediten. Pero yo le pregunto, ¿sabe usted preocuparse? ¿Quién no? ¿Qué es preocuparse? Preocuparse es meditar, nada más que en lo negativo. Meditar desde el punto de vista de la palabra de Dios es pensar en lo positivo. Es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor está conmigo. Su Espíritu Santo me va a guiar todos los días a la verdad. El que se preocupa todo el tiempo está pensando en lo malo. Mateo capítulo 6 habla de eso. ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué piensan? ¿Por qué se afligen tanto? ¿Por qué sufrimos? Ay, híjole, es que es impresionante. ¿Por qué sufrimos tanto por la ropa que nos ponemos? ¿Por qué nos preocupa tanto? Si realmente dice el Señor, ustedes tienen su cuerpo. ¿Por qué se preocupan por la comida? Tienen la vida. Entonces, no se aflijan por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. ¿Qué es lo que pasa? Cualquier tipo de pensamiento que nosotros tenemos, finalmente, por no encontrar otro término mejor, fermenta en nuestra vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es permitir que la palabra de Dios fermente en nuestras vidas. Hay que meditar en ella. Siguiente, hay que memorizar las Escrituras. Ahora, eso puede ser que no sea algo fácil, especialmente porque vivimos tiempos donde nuestra mente está tan saturada de cosas. Yo lo digo con cierto aire de tristeza, que nuestra mente está saturada de cosas que en realidad ni necesitamos saber. Pero nos llegan en nuestros celulares noticias y noticias y noticias. Está tan lleno de información que usted no necesita saber.
Oigan, aparecieron 4 descabezados. ¿Qué le importa a usted, sí o no? ¿Quién fue más feliz hoy porque supo que 4 allá en Tustepec? ¿Quién se hizo más feliz por eso? Pero el enemigo está trayendo todo tipo de información. Por eso le decía, es más difícil de repente memorizar las escrituras. Pero le voy a decir algo, este es un secreto. El secreto es no si usted memoriza realmente las escrituras, sino lo que sucede en su mente y en su cuerpo en el proceso de intentarlo. Mientras que usted dice, a ver, voy a aprenderme, ¿cuál me aprenderé? Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de su tío. No, es su tío. Morará bajo la sombra de la iglesia, creo que no tampoco. Tengo que ir a verlo otra vez. ¡Ay! Del omnipotente, No importa. El ejercicio, desde el punto de vista espiritual, provoca en usted y en su vida un proceso de concentración que, aunque no lo aprendió, ningún otro pensamiento pudo entrar en su mente mientras tanto. He ahí la importancia de intentar memorizar las escrituras, que pocos lo hacen bajo la premisa, tengo cabeza de teflón, y se rinden. Por eso es importante tener la mente concentrada en Dios. Usted necesita pensar en Él, necesita permitir que sus pensamientos, los de su palabra, vengan y le gobiernen, y nunca despegue su visión del final. Hay una historia de una mujer que fue a hacerse estudios médicos y le encontraron cáncer, pero en un grado muy avanzado. Y el médico le dijo, señora, tiene usted 3 meses de vida. Entonces la hermana fue a ver a su pastor y le dijo al pastor lo que le dijeron. Porque el médico le había dicho, yo lo que le recomiendo es que usted viva a plenitud y que prepare su funeral. Entonces la hermana así lo hizo, hablando con el pastor, le dijo, pastor, yo quisiera que el hermano fulano dé una lectura en mi funeral, que usted dé un sermón, me gustaría que leyera estos textos. Quiero que tome nota, por favor, y le diga a mi familia que me pongan el vestido azul, me gusta, y que me arreglen de tal manera que adoren y me sepulten. Pero dice que le dijo luego, y también quiero que, por favor, que me ponga un tenedor en la mano. Y le dijo el pastor que, ¿por qué? Dijo, es que en los convivios de la iglesia, a mí siempre me gustó esta frase cuando nos recogían los trastos y yo entregaba el tenedor y me decían, conserve su tenedor porque todavía viene lo bueno. Entonces dice, cuando la gente venga a ver mi ataúd, quiero que vean el tenedor y le van a preguntar a usted y usted les va a decir, la hermana quería que supieran ustedes que ella sabía que apenas viene lo bueno. Y sucedió, se murió a las 2-3 semanas la hermana, se hizo el funeral y los hermanos vinieron y todo sucedió como ella pensó y preguntaron y el pastor les contestaba así, esta mujer, amiga de todos ustedes, quería que supieran que para ella y para cualquiera que muere en Cristo, este no es un día de derrota, es un día de celebración. La verdadera fiesta apenas comienza, algo mejor está por venir. Así que para nosotros, la esperanza de aquello a lo que Dios nos ha llamado todavía permanece. No debemos permitir que ningún pensamiento ajeno nos aparte de ese objetivo a donde hemos de llegar. Y si hemos de atravesar por cualquier prueba antes de llegar a ese punto, yo le recomiendo conserve su tenedor, porque lo bueno apenas viene. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, para ti, Señor, toda la gloria, para ti todo el honor.
Señor, te damos gracias porque nosotros tenemos nuestra esperanza fundada en ti, en tu palabra, en tus promesas. Y sabemos a quién hemos creído. Y estamos seguros que es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Entre tanto, Padre Santísimo, ayúdanos a guardar nuestra mente. No queremos ensuciarnos de nada. Queremos mantenernos limpios para ti. Por favor, Señor, ayúdanos. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús.